Bien, en esta lección vamos a encontrar resultados importantes en termodinámica estudiando gases reales. Es decir, vamos a encontrar un resultado que va a aplicar para todo tipo de gas y en particular para el gas ideal vamos a utilizar este resultado para demostrar que la capacidad calorífica de un gas ideal es constante si el volumen del gas cambia. Entonces, vamos a hablar primero sobre la energía interna del sistema que estamos estudiando, en este caso el gas real. Y vamos a entender a la energía interna como una función de las variables de estado del sistema, donde las variables de estado sabemos de la termodinámica elemental, que son variables que definen el sistema, que definen las condiciones del sistema, definen sus características o su estado, como su nombre lo dice. Entonces, la energía interna va a ser una función que va a depender de estas variables y en este caso en particular vamos a considerar que esas dos variables de estado son la temperatura y el volumen. Por lo que del cálculo elemental sabemos que podemos expresar una función de dos variables. La diferencial de una función de dos variables como du igual a la derivada de u con respecto de t por dt más la derivada de u con respecto de v por dv, ¿cierto? En particular en termodinámica se utiliza mucho la notación de la barrita, en donde indicamos la variable que se mantiene constante, ¿cierto? En este caso, si la derivada de u es con respecto de t, pues ponemos la barrita de v, de tal forma que eso nos recuerda que estamos contemplando que el volumen es constante y de igual forma aquí la temperatura es constante. Sabemos que cuando tomamos una derivada parcial de una función, precisamente lo que estamos haciendo es considerar a las demás variables como constantes. Sin embargo, en termodinámica, en algunos libros se considera necesario colocar la barrita, o al menos como una especie de recordatorio de que el volumen es constante o la temperatura es constante. Sin embargo, no lo vamos a hacer en el resto de la lección, simplemente es un recordatorio de que en termodinámica se suele hacer así. Sin embargo, yo no lo considero necesario, al menos no en todas las situaciones. Entonces, aquí es donde vamos a definir una cantidad que se va a conocer como la capacidad calorífica, que va a estar definida como la derivada de la energía interna con respecto de la temperatura. La capacidad calorífica tiene que ver con el hecho de que no todas las sustancias, no todos los sistemas, materiales, etcétera, reaccionan igual al aporte de energía. Es decir, la temperatura de un sistema puede incrementar más o menos dependiendo del nivel de calor que suministremos al sistema, y esto es distinto para cada material. Bueno, el parámetro que mide la reacción de los materiales al aporte de calor en cuanto al incremento de la temperatura es la capacidad calorífica. En este caso sería la derivada de u con respecto de la temperatura. Ahora, en caso de que consideremos que el volumen no cambia en nuestro sistema durante todo el proceso, la relación de la capacidad calorífica definida aquí nos permite conocer entonces la energía interna y su dependencia con la temperatura, ¿cierto? Entonces, ya de antemano, la capacidad calorífica nos está dando información muy importante sobre la energía interna del sistema. Ahora, dado que ya encontramos, digamos, una cantidad termodinámica para la primera derivada parcial de la energía, vamos a estar interesados en encontrar una segunda relación para la derivada de la energía con respecto del volumen, siempre en términos de las variables de estado, es decir, de la temperatura y del volumen. Entonces, ahora nos va a interesar encontrar una expresión para la derivada de u con respecto de b. Para esto, vamos a introducir ahora otra magnitud termodinámica muy importante, muy interesante, que es la entropía, que al menos por ahora podemos entender de forma similar a la energía interna como otra función matemática que, de nuevo, depende de las variables de estado del sistema.
claramente es distinta de la energía interna. Sin embargo, al menos matemáticamente podemos entender a la entropía nuevamente como una función de dos variables, de tal forma que el diferencial de entropía puede ser calculado como la derivada de S con respecto de T por dt más la derivada de S con respecto de V por dV. Esto, digamos, partiendo de la definición matemática de la entropía, de que es una función de dos variables y ya está, se acabó. Sin embargo, ahora bien, sabemos de nuestros cursos básicos de termodinámica que la entropía se puede definir de la siguiente forma. El diferencial infinitesimal de entropía es igual a el calor suministrado al sistema entre la temperatura absoluta del sistema. ¿Y esto qué significa? A ver, bueno, primero que nada, esto es solamente un caso especial para procesos reversibles. Por eso puse aquí rev de reversible, porque esta igualdad se da solamente cuando el proceso que está suministrando calor al sistema es reversible. Sabemos que en la realidad no existen procesos 100% reversibles, son imposibles por la naturaleza. Sin embargo, al menos desde un punto de vista teórico, es bastante útil pensar que existe un proceso reversible que suministra calor al sistema y entonces calculamos la entropía en función de este calor que está suministrado al sistema. Ahora bien, cuando tenemos, por ejemplo, una desigualdad, en general esta relación es el diferencial de S es mayor o igual que el calor entre la temperatura, ¿cierto? Entonces, en general, dado que no hay procesos reversibles en la naturaleza, siempre la entropía va a ser mayor que el calor suministrado entre la temperatura del sistema. Y nuevamente, la igualdad se da cuando estamos hablando de procesos reversibles. Ahora bien, de la primera ley de la termodinámica, es decir, de la ley de conservación de la energía, sabemos que la energía interna de un sistema du, bueno, el diferencial de la energía, se puede ver como la suma de dos energías distintas que tienen que ver con el sistema. Es decir, si estamos suministrando calor al sistema, vamos a tener un aporte de energía a la energía interna que es igual al calor aportado del proceso reversible. Ahora, este calor es una energía que está entrando al sistema. Después vamos a tener una energía que se va a perder en el sistema debido a que éste va a empezar a realizar trabajo. En general, sabemos que si calentamos un gas, este se expande y empieza a realizar trabajo, ¿no? La misma expansión es un trabajo realizado que para poder realizarse necesita de energía y esta energía es aportada por el sistema, por lo que es una energía que el sistema pierde. Entonces, vamos a pensar que se sustrae esta aportación de energía debido al trabajo, de tal forma que nos queda la diferencia entre el calor y el trabajo aquí. Por otro lado, sabemos de la termodinámica básica que un diferencial de trabajo se puede cuantificar como la presión multiplicada por un diferencial de volumen. Esto es porque si estamos realizando trabajo es porque hay movimiento, hay algo que se está moviendo y en este caso se está expandiendo el gas, de tal forma que su volumen está cambiando. Por eso consideramos un diferencial de volumen, porque para que haya trabajo, este tiene que cambiar. Entonces, esta expresión de aquí se puede ver como el calor menos P por dV, ¿cierto? Bien, ahora con esta expresión podemos calcular el diferencial de entropía, ¿cierto? Dado que el diferencial de entropía depende del calor, podemos despejar esta cantidad de aquí, de tal forma que ds nos queda como du más P por dV entre T, ¿cierto? Y ya habíamos encontrado una expresión para el diferencial de energía interna. Vamos a tener 1 entre T por la derivada de U con respecto de T por dt, más la derivada de U con respecto de V por dV, más P sobre T por dV. Nuevamente, aquí definimos la capacidad calorífica como la derivada de U con respecto de T, de tal forma que ds es igual a 1 entre T por la capacidad calorífica por dt,
y agrupando todo en el diferencial de volumen, vamos a tener 1 entre t por la derivada de u con respecto de v más p por dv, ¿cierto? Bien, ahora podemos regresar a la expresión inicial que encontramos para la entropía, bueno, para el diferencial de entropía, y ubicar fácilmente que esta cantidad de aquí tiene que ser igual a esta cantidad de aquí, y esta cantidad de aquí tiene que ser igual a esta otra cantidad de aquí, por lo que obtenemos que la derivada de la entropía con respecto de la temperatura es igual a 1 sobre T por la capacidad calorífica, y que la derivada de la entropía con respecto del volumen es 1 entre T por la derivada de U con respecto de V más P. Bien, ahora es importante recalcar el hecho de que la entropía conlleva una diferencial exacta. Sabemos que ds es una diferencial exacta, como sabemos del cálculo, una diferencial exacta pues es una diferencial que puede ser integrable. Es decir, que si tenemos la integral de una diferencial ds, por ejemplo, con ciertos límites de integración, bueno, esto simplemente se va a convertir en s que depende de las variables. Entonces, este procedimiento puede ser realizable solo si ds es una diferencial exacta. De hecho, creo que es importante mencionar que, bueno, aquí colocamos el calor suministrado con una D que es distinta a la D que viene en los diferenciales de trabajo, de energía y de entropía, porque precisamente esta D nos indica que esta cantidad no es integrable, es decir, que yo no puedo encontrar el calor simplemente como la integral del diferencial de calor suministrado al sistema y ya está. Esto es incorrecto, es decir, que el calor no tiene una expresión matemática que pueda ser integrable de esta forma y por lo tanto no se puede obtener así. Por eso utilizamos esa D, simplemente para señalar que el calor en este caso no es una diferencial exacta. Ahora bien, la entropía sí lo es. Sí lo es. ¿Y qué significa? Bueno, si tenemos del cálculo elemental, recordemos que si tenemos una función de dos variables y su diferencial total es la derivada de f con respecto de x por dx más la derivada de f con respecto de y por dy, sabemos que si df representa una diferencial exacta, entonces se debe cumplir que la segunda derivada de f con respecto de y con respecto de x es igual a la segunda derivada de f con respecto de x con respecto de y. Es decir, la derivada de esto con respecto de y es igual a la derivada de esto con respecto de x, ¿cierto? Bueno, la entropía cumple esta condición, por lo que tenemos que tener obligatoriamente que la derivada con respecto de v de esta cantidad tiene que ser igual a la derivada con respecto de t de esta otra cantidad. Entonces, de estas dos ecuaciones vamos a tener la segunda derivada de la entropía con respecto del volumen, con respecto de la temperatura, va a ser igual a la derivada con respecto del volumen de 1 entre T por la capacidad calorífica. Esto a su vez, pues, simplemente va a ser 1 sobre T por la derivada de la capacidad calorífica con respecto del volumen, ¿cierto? Dado que la temperatura no depende del volumen. De hecho, recordemos, estamos considerando a la temperatura como una de nuestras variables independientes, entonces no depende de otra de las variables de estado. Ahora, vamos a tomar la segunda ecuación y a derivarla con respecto de t, ¿cierto? Para poder utilizar esta propiedad. Entonces vamos a tener que la segunda derivada de s con respecto de t con respecto de v, pues es igual a la derivada con respecto de t de toda esta cosa de aquí. Entonces vamos a tomar la derivada de 1 entre t, que sería menos 1 entre t al cuadrado, por la segunda cantidad. Y luego va a ser más 1 entre t, sería la derivada con respecto de t, que al final nos queda la segunda derivada de u con respecto de t, con respecto de v, más la derivada de p con respecto de t, ¿cierto? Entonces, también recordemos que la presión no es
como tal ahorita considerada una variable de estado independiente, por lo que en principio puede depender de la temperatura. De hecho, recordemos que estamos en el contexto de los gases reales. Sabemos que, por ejemplo, para el gas ideal, tenemos una ecuación de estado que relaciona la presión con la temperatura. Entonces, ahí vemos claramente que la presión en efecto depende de la temperatura. Bien, ahora, regresando a esta ecuación, vemos que la capacidad calorífica es la derivada de la energía con respecto de la temperatura. Entonces, esto es 1 sobre T por la segunda derivada de la energía con respecto del volumen y de la temperatura. De tal forma que, como habíamos dicho anteriormente, podemos igualar las dos segundas derivadas. Es decir, igualamos esta cosa de aquí con toda esta ecuación para ver fácilmente que este elemento se puede cancelar con este elemento, ¿cierto? Y entonces obtenemos que 0 es igual a menos 1 entre t al cuadrado, que multiplica a la derivada de la energía con respecto del volumen más la presión, más 1 entre t por la derivada de la presión con respecto de la temperatura. De aquí fácilmente podemos ver que podemos cancelar un 1 entre t de ambos términos, de tal forma que obtenemos 1 entre t por la derivada de u con respecto de v más p, igual a la derivada de p con respecto de t. Y nuevamente recordando que lo que queríamos era encontrar una expresión para la derivada de u con respecto de v, pues tenemos que despejar eso de aquí, ¿no? ¿Cierto? O sea, todo este procedimiento era para encontrar que la derivada de u con respecto de v es igual a t por la derivada de p con respecto de t menos p. ¿Ok? Este es un resultado muy conocido en termodinámica, muy importante, en general es muy útil y creo que vale la pena recordarlo porque aparece bastante. Es una expresión para el cambio de la energía interna en un gas real en términos de sus variables de estado, es decir, de la temperatura, y en el caso de la presión sabemos que esta depende a su vez del volumen y de la temperatura. Entonces lo que estamos encontrando aquí es una fórmula para encontrar la dependencia de la energía interna con respecto del volumen. Nuevamente, en términos de las variables de estado, es decir, esto es una función de v y de t. ¿Ok? Bueno, con esto ya podemos construir nuevamente el diferencial de energía interna. Sabemos que es la derivada de u con respecto de t, que es la capacidad calorífica, por dt, más la derivada de u con respecto de v, que es t por la derivada de la presión con respecto de la temperatura menos la presión por el diferencial de volumen. Este sería, bueno, el diferencial de energía interna, ya en términos de las variables de estado, volumen y temperatura, dada una ecuación de estado para la presión, ¿cierto? Por ejemplo, si utilizamos la ecuación de estado del gas ideal, que sabemos que es P por V igual a N por K por T, donde K es la constante de los gases ideales y N pues es un número que nos habla sobre la cantidad de moléculas o de átomos que engloba este gas ideal. Entonces podemos encontrar una función de las variables de estado como nkt entre V, ¿cierto? Esto es para gases ideales. Entonces podemos encontrar que la derivada de la presión con respecto de la temperatura simplemente es nk sobre V, de tal forma que, por ejemplo, si queremos calcular el diferencial de energía interna, sería la capacidad calorífica por dt más T por nk sobre V menos P, que es nkt entre V, ¿cierto? Por dB, y vemos que esto se cancela, de tal forma que para un gas ideal el diferencial de energía interna es simplemente la capacidad calorífica por dt.
Bien, y ahora esto, si queremos, podemos ver como un 0 por dB, de tal forma que de aquí fácilmente podemos deducir que la derivada de la capacidad calorífica con respecto del volumen es igual a 0. Es decir, que para gases ideales, si el volumen cambia, la capacidad calorífica se va a mantener constante. No importa que el volumen del gas cambie, su capacidad calorífica siempre es la misma. Y ese es un resultado fundamental que vale la pena recalcar.